vamos a lo que estamos convocados esta tarde. Los dejamos con Ok. la charla La biodiversidad se importa. ¿Cuándo aprenderemos? Con el profesor Claudio Ramírez. Así, Claudio, adelante. Gracias, Claudio. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla sobre biodiversidad. Hay una figura muy bonita de la ranita Darwin, parte de nuestra biodiversidad de Chile, la biodiversidad de Chile. Bueno, quisiera primero partir con una definición para ser bien concreto y no tener confusiones, pero formalmente, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es una palabra que ha ido creciendo en importancia en el mundo y tiene que ver con variabilidad entre organismos vivos y los sistemas ecológicos de los cuales forman parte, ¿ya? Incluye la diversidad dentro de una especie, entre especies y de ecosistemas. Son principalmente tres niveles de biodiversidad más estudiados, los más relevantes, aunque no los únicos. Entre ellos hay subniveles, pero es la diversidad genética, que tiene que ver con las diferencias que hay entre los individuos de una especie, las especies, y el sistema, que es una mirada de todo el conjunto del ambiente y cómo cómo varían en distintas partes del globo, de la Tierra y del mar también. Aquí, ¿qué pasa? Hay un puma que está tratando de pasar por una pared. Esto quizás ustedes lo recuerdan, pero fue noticia hace casi un mes, ¿cierto? Un puma en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, anduvo paseando por las calles en la tarde, en la penumbra. Impactante esa imagen. Después hubo dos más que se encontraron en los alrededores de Santiago, más que en alrededor, en la ciudad misma, digamos, en la urbe, en las calles. Dos animales, o sea, tres ejemplares de esta especie que no frecuenta esta área. Y esto no ha ocurrido no solamente en, en Chile, situaciones parecidas las hemos visto por ejemplo, en el mundo. Voy a aquí mostrarles un video de lo que pasa en otras partes del mundo con animales que han también ingresado a los asentamientos humanos. En Argentina, en el Reino Unido, ovejas, en los parques de diversión. Por ejemplo, leones en una cancha de golf en Sudáfrica. En Nepal, rinocerontes. Nuevamente en el Reino Unido, monos en piscinas particulares. En Estados Unidos también hay pumas. Tapir en Francia. Patos en París. En Gales del Reino Unido. En India. Aquí está Chile, la situación chilena. Tapir en Estados Unidos. En Lima, aves. Singapur. Nuevamente Argentina. India, muchos animales en India invadiendo las ciudades. En San Francisco, Estados Unidos, un zorrito. En India, donde hay muchos elefantes, en este caso en la ciudad, sorprendiendo a los habitantes. Y finalmente, parece increíble, también pingüinos caminando como Pedro por su casa en Sudáfrica, por las veredas de Sudáfrica. Esto probablemente lo han visto y es sorprendente. Está ocurriendo todos los días en el presente, probablemente por algo,
¿Por qué será? ¿Cómo es que está ocurriendo esto? ¿Cómo es que está dándose esta situación? Aquí vamos a tratar de responder un poquito eso. Y esta imagen nos muestra una realidad actual que es la tensión que existe entre asentamientos humanos y sistemas naturales. Esta es una caricatura un poco extrema, ¿cierto? Pero que muestra la idea de los asentamientos humanos instalándose muy cercano a los sistemas naturales, cada vez más. Incluso el ser humano ha ido deforestando áreas naturales generadas por millones de años para reemplazarlas por plantaciones y también reemplazarlas por asentamientos humanos directos. Entonces aquí se produce una tensión entre ese borde del asentamiento humano y las poblaciones naturales, que lo vemos mucho en Chile. También ha ocurrido en otras partes del mundo, como en el Amazonas, el avance del ser humano hacia los sistemas naturales, con la deforestación intensa que ha ocurrido últimamente en el Amazonas. ¿Y qué hace el ser humano? El ser humano normalmente entra a los sistemas naturales construyendo principalmente caminos inicialmente y luego toda la cultura humana con su forma de vivir, las casas, todos los caminos, el tendido eléctrico, el alcantarillado, y así todo para ocupar nuevos terrenos, también plantaciones, ¿cierto? Agricultura, forestales. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos hemos ido penetrando en los ambientes naturales, pero en la cuarentena que estamos viviendo todos en estos días, nos hemos retirado de nuestras casas y esos asentamientos humanos han quedado sin esa barrera de presencia humana en general, entonces algunos animales han podido recuperar sus espacios. Entonces, cabe preguntarse, ¿los animales están retomando a las ciudades? ¿No será que nosotros nos tomamos ya sus espacios? Para indagar un poco más en esto y tener claro cómo es que puede ocurrir o esbozar alguna idea o una hipótesis de cómo es que ocurre esto, los ecólogos han venido desarrollando estudios hace mucho tiempo sobre la biología y la conducta de animales y plantas, muchos organismos, y aquí es atingente en esta realidad que vemos, en donde la biodiversidad se nos viene encima, el concepto de ámbito de hogar, que en inglés se dice home range, y ámbito de hogar se refiere al área donde pasa su tiempo un animal, un organismo. Es donde están sus recursos, donde el animal sobrevive, donde se reproduce, donde están sus requerimientos. Es un área, es un metros cuadrados, kilómetros cuadrados. O puede ser en el agua también, ¿cierto? Una cantidad de espacio acuático. Y en ese lugar se dan relaciones de competencia por los alimentos entre especies, individuos de la misma especie o también entre individuos de distintas especies. Y también hay otros recursos que se disponen para otras especies. Pero en el fondo ese es el ámbito de hogar, un área que usualmente un organismo individual ocupa como individuo, donde pasa la mayor parte del tiempo. Es su hogar. Algunos animales tienen este hogar, ¿cierto? Se imaginaron ustedes, pues, también tienen sus pequeños lujitos. Este animalcito sí que la está pasando muy mal, porque no está en su ámbito de hogar. Está confinado en un zoológico y esa no es su naturaleza. Ese espacio es muy pequeño. Un poco los zoológicos ya no son tan populares. El ámbito de hogar podemos definir un poquito más y, por ejemplo, aquí a la izquierda, arriba, está el ámbito de hogar y que a su vez en este ejemplo incluye también lo que se denomina en ecología el territorio, en el sentido que es un espacio que es defendido activamente por muchos animales, que tienen un ámbito donde ellos viven, donde ellos se desplazan y que además defienden activamente, algunas especies, no todas. Acá a la izquierda, a la derecha, arriba también tenemos el ámbito de hogar, pero donde el territorio, el área que defiende, puede ser un poco más pequeña.
Son dos situaciones posibles. Y acá abajo se muestra el ámbito de hogar de una especie A, por ejemplo, y el ámbito de hogar de una especie B, que tienen una pequeña área de sobreposición. Estos son esquemas, pero la realidad es mucho más compleja, la realidad es mucho más compleja, tiene varias especies interactuando, donde hay espacios que se sobreponen, donde hay áreas que se ocupan diferencialmente. Eso ha ocurrido por muchos millones de años, las especies se han organizado, distribuido, aunque es una situación también no tan tranquila, sino también hay periodos de fluctuaciones, están los cambios que ocurren en los ambientes que también movilizan estos ámbitos de hogar. Hay una cosa interesante sobre el ámbito de hogar que tiene que ver con lo que estamos viendo de esta llegada de algunos animales a las áreas urbanas. Se ha investigado que el ámbito de hogar, o sea, esta área que ocupan los organismos para vivir, está relacionada positivamente con el tamaño corporal. Y este ámbito de hogar también en algunos casos son varios kilómetros. Animales más grandes tienen ámbitos de hogar más grandes, animales más pequeños tienen ámbitos de hogar más pequeños, en kilómetros. También aquí en esta figura de derecha se compara el tamaño corporal en función de, o sea, el ámbito de hogar en función del tamaño corporal para animales terrestres y también para los marinos. Los animales marinos también tienen su ámbito de hogar en el mar o en un lago. Pero claro, aquí ocurre que hay una relación entre el ámbito de hogar y tamaño del organismo. Y ocurre que cuando el hombre avanza, el ser humano mejor dicho, avanza hacia los sistemas naturales, va comprimiendo, va desplazando el ámbito de hogar de muchos organismos. Y eso genera la tensión. Entonces, cuando el ser humano se retira por la cuarentena y vuelve a sus casas y no está presente, los organismos tienden a recuperar su espacio y se ven que, o uno puede apreciar que se derrama hacia los sistemas urbanos. En inglés ese fenómeno de derrame se le conoce como spillover, que es un derrame de los animales desde un lugar a otro lugar, en este caso del sistema natural, que está comprimido hacia los ambientes urbanos. El ámbito de hogar, como les contaba, se da en todo tipo de animales, incluso en insectos, por ejemplo, en que claramente el ámbito de hogar es más pequeño. Hay insectos que tienen ámbito de hogar un poco más grande, pero aquí les muestro un ejemplo de la vinchuca, que es un insecto que es hematófago, si se alimenta de sangre de mamíferos, y este insecto se ha estimado que un estudio de investigadores chilenos se ha encontrado que tiene entre 1,5 metros, o sea, un ámbito de hogar muy pequeño, hasta 1,5 metros cuadrados, hasta 160 metros cuadrados, o sea, puede ser un área muy grande. Se ha estudiado también que este ámbito de hogar puede variar entre invierno y verano. O sea, el ámbito de hogar no es algo estático, es algo dinámico, pero tiene cierta condición en sistemas naturales. Este insecto es interesante también porque es un insecto que transmite enfermedades al ser humano, transmite el mal de Chagas. Entonces, cuando tenemos un insecto que está en el ambiente natural, es inofensivo, pero si entra al entorno urbano, ya deja de ser tan inofensivo. Se ha estudiado en Chile el ámbito de hogar del puma, y este es un estudio realizado en 1999 por un grupo de investigadores, un grupo de varios países. Lo interesante es que esto se hizo en la Patagonia y se describió que el puma tiene en ese estudio, un estudio puntual, pero uno podría esperar que así ocurra, al menos en ese mismo lugar de esa forma, en otros lugares algo parecido tal vez. El ámbito de hogar se estimó entre 24 kilómetros y 107 kilómetros de los machos, de las hembras. Hay diferencia entre machos y hembras en el área que ocupan para patrullar, para caminar, para buscar presa, para desarrollar
su vida reproductiva. No es poco, es un área bastante grande, hasta 107 kilómetros cuadrados es donde se pueden mover. Ese es el ámbito de hogar. En la Patagonia probablemente hay pocos asentamientos humanos, entonces quizás ahí en este momento ellos pueden desplegar en forma normal su ámbito de hogar. Algo distinto ocurre en las poblaciones que son de más al norte. Entonces, por eso, también es la zona central, la zona central es altamente perturbada, está muy influenciada por el ser humano en su paisaje. Bueno, no solo estamos entonces quitando el espacio a los seres vivos como nuestros digamos, diversidad humana que está en la Tierra y en Chile en particular. También, al hacer eso, ¿cierto? Al avanzar por los sistemas naturales, estamos al mismo tiempo autodestruyéndonos. Estamos autodestruyéndonos porque los sistemas naturales, sobre todo las plantas, ¿cierto?, nos proveen de oxígeno para nuestra respiración. Capturan también el CO2, que es tóxico para nosotros. Bueno, el oxígeno en grandes cantidades también es tóxico, pero normalmente las cantidades que están presentes en la atmósfera y nos permite respirar y vivir. Y nosotros estamos avanzando sobre los sistemas naturales de una manera un tanto descontrolada. Y hay que agregar, lamentablemente tenemos que agregar, que estamos viviendo años de mega sequía. Entonces, junto con la compresión que han sufrido los seres vivos por el efecto humano en los sistemas naturales se ha observado escasez de agua, hay una menor productividad por menos lluvia en los sistemas naturales, lo que probablemente ha incidido en una menor presencia de presas, por ejemplo, para el puma, que podría ser también un factor inductor para que se movilice hacia otras áreas. La mega sequía es un factor tremendo que nos está ocurriendo últimamente. Aquí hay un gráfico bien bonito que se hizo en Meteo Chile, y que muestra los datos de una estación climática en Quinta Normal, que es la más antigua de Chile, en Santiago, y muestra datos desde el año 1800 y tanto, ¿cierto?, hasta el 2016, y donde se destacan 3 periodos de sequía a principios del siglo XX, la sequía de los años 68 por acá, y la mega sequía que estamos viendo ahora. En naranjo son los periodos de déficit hídrico, donde tenemos recurrentemente nosotros déficit de agua. Entonces, eso es aproximadamente 10 años, ¿cierto?, un poco más de déficit hídrico en el país. Pero hay que pensar también qué ha ocurrido en otros periodos. Estamos viviendo ese escenario, ¿cierto?, de que los sistemas naturales también tenemos sequía. Por supuesto, también esto afecta al ser humano porque de esta agua, del agua que se guarda en los lagos, en los tanques, perdón, en el embalse, no está en cantidades suficientes para la agricultura que requiere el país. La biodiversidad, entonces, se derrama sobre las ciudades, aparentemente por la menor presencia de estas barreras humanas que ahora no están presentes por la cuarentena, pero además por un factor que lo potencia muy probablemente, que es la megasequía que vivimos. Eso entonces nos pasa con la biodiversidad, que últimamente se nos ha hecho muy presente en la ciudad misma. Pero la biodiversidad ha estado presente muchos, muchos años en este planeta, y usualmente cuando nosotros vamos a un parque nacional nos encontramos con ella, una reserva, nos encontramos con la biodiversidad. Es como que vamos a pasear y encontramos con la diversidad. Pero la biodiversidad debiera estar más presente en nuestras vidas. Una cosa que también tiene que ver con la biodiversidad en la actualidad es que este avance del ser humano hacia los sistemas naturales aumenta las probabilidades de un fenómeno que tiene que ver mucho también con lo que estamos viviendo, que es un fenómeno, aparentemente tiene que ver porque se está investigando con la zoonosis, que se refiere a enfermedades propias de animales que incidentalmente puede transmitirse a las personas. Y eso puede ocurrir.
Tenemos un montón de organismos que viven en ambientes naturales o no naturales, pero la zoonosis tiene que ver en este momento de lo que estamos hablando un poco con la biodiversidad. Organismos que están en los sistemas naturales que el hombre los ocupa para alimentación, por ejemplo, y transfiere, transmite patógenos que a lo mejor no son patógenos para el organismo que los transmite, pero sí para el hombre. Algunos a lo mejor no tienen ningún efecto en nosotros, pero la transmisión de organismos, microorganismos principalmente, como virus, bacterias, ¿cierto? Otro tipo de microorganismos, pueden incorporarse al cuerpo, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo, a nuestra biología, y tener efectos principalmente negativos. Ese es el caso del coronavirus, ¿cierto?, que sabemos que viene de animales silvestres, de los coronavirus, porque el que estamos presentes ahora viviendo la pandemia es de uno de ellos, pero han ocurrido otras situaciones parecidas, de menor intensidad, en que estos virus han pasado desde de fauna nativa, murciélagos, ¿cierto? Ponglones o civetas, serpientes, camellos, a la población humana. Lo mismo ha pasado con otros virus, pero tiene que ver con eso, con que estos microorganismos están en los sistemas naturales y pasan a la población humana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Esto no es un poquito espantoso. Hasta los animales se asustan, ¿cierto? No solo nosotros. Y hay que agregar a esta preocupación otra más que hay que enfrentar. Tenemos muchas barreras que enfrentar, o una de ellas es esta otra, que es la del cambio climático, que lo veníamos escuchando sobre el cambio climático que se suma. Hay personas como este señor que no cree el cambio climático, pero lo vamos a limitar al tiro. Pero sí hay que creer en el cambio climático. La ciencia nos ha dicho últimamente muchas cosas para aceptar y darnos cuenta que hay cambio climático. Los datos que se pueden recopilar nos muestran que la temperatura y el CO2 ha venido bajando en la atmósfera durante los últimos 600 millones de años. Bueno, en realidad, los últimos 100 millones de años venía bajando persistentemente tanto la temperatura como el CO2 atmosférico. Sin embargo, si miramos los últimos años, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, el CO2 desde hace 600 millones de años hasta la actualidad se ha duplicado. Fíjese lo que pasa acá al final. En la actualidad, el CO2 ha aumentado muchísimo. Si nos acercamos a eso, el aumento del CO2 es enorme. Desde 1960 hasta el 2020 se ha duplicado. Más o menos se ha duplicado el CO2 atmosférico. CO2 atmosférico y también los gases de efecto invernadero, que el CO2 es lo que produce efecto invernadero, lo que incide, por ejemplo, en el calentamiento de la Tierra. En la temperatura promedio de la Tierra ha subido persistentemente en el último siglo. El calor del océano, como promedio de la temperatura del agua de los océanos, también ha subido constantemente. El nivel del mar ha ido subiendo, el cambio promedio es cada año mayor. Eso lo sabe muy bien los asentamientos humanos que viven en regiones costeras donde hay periodos del año en que el agua sube más que lo esperado. Y por último, también otra evidencia de cambio climático es la cobertura anual de hielos en el hemisferio norte, en el Ártico. La cobertura ha ido disminuyendo, se está derritiendo el Ártico. Entonces, de 1984 y una del 2012, donde se muestra una disminución de los cascos y los hielos del norte. Bueno, yo le estaba contando que lo que podemos hacer es dejar de producir gases de efecto invernadero, o sea, el CO2 y gases de efecto invernadero, que justamente producen el efecto invernadero, tenemos que reducirlo. Eso se ve difícil, pero hay que intentar hacerlo, que ponerse serio en eso, reducir las emisiones individuales, las toneladas que producimos al año cada uno de nosotros, y preocuparnos de nuestra huella de carbono, tratar de producir menos carbono, por un lado, ¿cierto? Aumentar la absorción del CO2, que es una forma también que paralelamente debemos hacer, que es la de, por ejemplo, a través de
aumentar la cobertura vegetacional con plantas nativas. Esa es la principal apuesta, es lo que yo creo que debemos hacer en Chile, y bueno, en el mundo también. Bueno, y más adelante les voy a comentar que es importante no solo aumentarla, sino que dejar de reducirla, que es lo que ha estado ocurriendo también. Las plantas producen un proceso, desarrollan un proceso que se llama fotosíntesis, que produce CO2 y captura, o sea, produce oxígeno y captura el CO2. Es la naturaleza de las plantas, millones de años haciendo esto, desarrollando este proceso, que nos permite a nosotros entonces que el CO2 se capture. Durante los últimos siglos el último siglo, como le mostraba hace un rato, incrementado fuertemente la cantidad de CO2 atmosférico. Las plantas lo que hacen, principalmente los árboles, capturan el CO2 atmosférico. El 95% del CO2 capturado, las estadísticas dicen que provienen de árboles del trópico. Así que hay que tener mucho cuidado con reducir la cobertura vegetacional de los trópicos, porque nos están quitando pedacitos de nuestro pulmón. Hay que amar los árboles fuertemente, hay que abrazar a los árboles y cuidarlos mucho. Los niños, sobre todo, en el futuro, los árboles van a crecer junto con ellos, así que hay que amar particularmente a los árboles nativos. En Chile lo hemos hecho muy mal cuidando los árboles. Este es un estudio que muestra que entre el año 1550, más aproximadamente, ¿cierto? Y entre el año 2007, ha habido un 50% de la cobertura vegetacional, desde 11.300 millones de hectáreas a 5.700 millones de hectáreas. Es una enorme cantidad de biodiversidad, porque cuando uno habla de formaciones vegetacionales, no solo está hablando de formaciones vegetacionales, sino que de una infinidad de organismos, vertebrados, invertebrados, microorganismos, presentes en esos ambientes, que se desaparecen, que llegan a tamaños poblacionales que son insostenibles y terminan extinguiéndose. Y eso ocurre en la zona central del país, centro-sur del país, que ha sido catalogada como un hotspot de biodiversidad. Hotspot quiere decir punto caliente de biodiversidad. Aquí se muestran en rojo zonas que han sido catalogadas como de alta diversidad de especies, de los 3 niveles de diversidad que les mencioné. Particularmente en Chile, en cuanto a diversidad endémica, donde hay especies en Chile que son únicas, que solamente están en Chile. En casi todos los grupos de organismos nosotros tenemos un alto porcentaje de especies endémicas, también tenemos especies introducidas, pero hay un gran porcentaje de especies endémicas como ocurre en otras partes del mundo. Pero en Chile tenemos, en la zona centro-sur, alto grado de endemismo. También otro estudio de investigadores chilenos que muestra la disminución, pero aquí entre los años 1986 y 2011, donde se muestra principalmente un aumento en rojo de las plantaciones forestales que no son bosques. Eso ha ido aumentando crecientemente. En algunos puntos, por ejemplo, en la región del Maule y del Biobío, ese aumento de la cobertura de plantaciones forestales que están en café ha ido en aumento y ha ido disminuyendo la cobertura de bosque nativo entre 1975 y el año 2000. Estos datos muestran que hasta un 14, 12 y un 11% ha ido disminuyendo, ha ido en aumento, ¿cierto? Convertidas las plantas, los bosques nativos en plantaciones forestales. Es una gran cantidad. No solo los hemos convertido, digamos, por tala, sino que también por incendios, sobre todo en los últimos años, ¿cierto? Los incendios han reducido aún más la cobertura de los bosques nativos. También se han quemado plantaciones, pero usualmente, como ocurrió hace poco aquí en Bolina, un incendio que parte en unas pocas hectáreas de plantaciones de pino, después quema varias hectáreas, 14.000 hectáreas, ¿no?, de bosque nativo, tremendo. El bosque nativo de Chile tiene especies emblemáticas, los robles, ¿cierto?, los coihues, y una serie de plantas nativas, muchas especies nativas en los bosques, y de las cuales hay muchos otros organismos asociados.
Quiero hablarle un caso particular de una planta que es de la región del Maule, donde trabajamos acá en la Universidad de Talca, que es el Nothofagus alessandri, que es el ruil, que es una especie que está muy, muy eh, apretada, digamos, restringida en su distribución, porque ha sido reemplazada su área. Esta especie pertenece a lo que se conoce como el bosque maulino costero, el que ha sido talado y ha sido en general reemplazado fuertemente por plantaciones de pino y eucaliptus, y ahí quedan algunos remanentes, sobre todo algunos. De hecho, el área más grande está en la reserva de los Ruiles. El nombre de los Ruiles lo lleva porque ahí hay muchos Ruiles, pero hay algunos pocos fragmentos de estos bosques tan milenarios. Aquí quería mostrar una información sobre estos bosques de Ruil, que esta es la estructura actual. Quedan algunos pocos resabios de estos bosques que antes cubrían casi toda la costa de la región del Maule, y han ido disminuyendo. En 1981 había 824 hectáreas, según un trabajo de Donoso de Landaeta. En 1991, 10 años después, se hicieron estudios y solo se detectaron 183 fragmentos, totalizando 352 hectáreas. Ya había disminuido. Y solamente se reconoce que hay un 12% de esa área que está protegida, de la que existe. Y hay un cálculo que hay una tasa anual de deforestación de un 8%. ¿Cómo se nos va a extinguir? Lo lamentable es que también en este árbol vive, entre otras especies, por ejemplo, como este insecto, que es un insecto herbívoro que se alimenta de este árbol, que no le produce gran daño, pero que está asociado a él y que solamente se alimenta de ese árbol. Lo quiero mostrar como un ejemplo, porque esto pasa con otras especies de plantas, que hay organismos que viven asociados íntimamente a algunas especies, como este caso, que es un insecto que solo se alimenta en ese árbol, y no solo él, sino que sus enemigos naturales de este insecto están asociados exclusivamente a este árbol. Entonces, cuando se extingue el árbol, también se extingue varias especies que pueden vivir asociadas a este árbol. Se produce un efecto cascada de extinción. Eso es un trabajo que nosotros publicamos con colegas de la Universidad de Talca, y donde mostramos que en realidad hay una fragmentación del bosque que pone en riesgo esta interacción entre insecto y planta. Pero quiero destacarles que esto es un solo par de especies, y hay que pensar en una serie de especies que no han sido estudiadas, interacciones entre estos bosques nativos que no han sido estudiadas. En Chile en general ha habido pocos estudios. La comunidad científica chilena ha hecho mucho esfuerzo y ha logrado hacer varios avances, conocimiento, pero todavía nos falta mucho por conocer en cuanto al funcionamiento, a la descripción de especies, pero sobre todo a la funcionalidad, a las relaciones que ocurren entre ellos, en sistemas naturales. Muchos organismos participan en la mantención natural de los bosques nativos. Como les digo, no solamente están los insectos, sino que una serie de organismos viven asociados a plantas nativas, hongos, por ejemplo, hongos del suelo, hongos de las hojas, microorganismos, ¿cierto? Una serie de plantas epífitas también. ¿Qué ha ocurrido entonces en el último año? Que hay un reemplazo por plantaciones. No es lo mismo que bosque, ¿cierto? Son plantaciones que, ok, en general es necesario tener plantaciones para que el ser humano tenga madera, tenga papel, ¿cierto? Pero sin que reemplacen las especies de bosques verdaderos, ¿cierto? No debería haber una política de incentivo al reemplazo. Hay lugares donde uno podría tratar de expandir o desarrollar plantaciones, pero no a costa de reemplazar a los bosques nativos. Hay que también aumentar las áreas protegidas o reanalizar la distribución de las áreas protegidas. Afortunadamente en Chile tenemos un buen porcentaje, aproximadamente el 25% de la superficie del país está protegida, lo que es una buena cosa. En otros países no ocurre eso, pero podríamos tener mucho más aún, porque todavía hay zonas que no están protegidas y que tienen alta biodiversidad. Aquí en la región del Maule tenemos el parque, el área protegida de Vilches. Ahora, en la área protegida, y esto es un mensaje a todos nosotros que nos gusta ir a la área protegida, tenemos que comportarnos bien en la área protegida para que no pasen desastres.
Y eso es algo que está muy a la mano. No solo desastres grandes como incendios, sino que cosas que son menores, que suman y forman un efecto grande. Por ejemplo, en los bosques nativos tenemos una serie de organismos que emiten sonidos. Aves, ¿cierto? Anfibios, insectos, emiten sonidos que son muy específicos y que cuando nosotros vamos a los parques nacionales, por ejemplo, y intervenimos con ruido, cuando el ser humano genera ruido ambiental, esta comunicación, estos sonidos que emiten los diversos organismos, se interfieren. Y hay varios estudios que muestran que en la comunicación, por ejemplo, para reproducción, se puede intervenir. Cuando vamos a una zona protegida también, a veces pasa esto, ¿cierto? Que vamos a un parque nacional y nos llenamos de cosas, cuando no es necesario. Hay que tratar de ir con la menor cantidad de cosas. Peor aún si llevamos música, ¿cierto? Tenemos que comportarnos bien en los parques. Están los seres vivos sin molestarnos, sin que ellos no les pedimos permiso y también no podemos llegar haciendo eso. Por otro lado, está caminar por los senderos. Son pequeñas cosas que uno puede hacer día a día, pero que suman. Cuando vamos a una reserva, caminemos por los senderos. Si salimos del sendero, podemos aplastar plántulas que pueden regenerar un árbol entero. O sea, hay que respetar las reglas de las áreas protegidas. Ahora, las áreas protegidas no solo nos permiten mantener biodiversidad, mantenerla porque se está extinguiendo y tienen un valor, sino que también estas áreas protegidas, las regiones silvestres, áreas silvestres, la vida salvaje nos da beneficios directos a los asentamientos humanos o a los procesos del ser humano, por ejemplo, de agrícola. Provee de servicio ecosistémico, provee de recursos genéticos, también, como le mencionábamos recién, de turismo. Por ejemplo, un servicio ecosistémico se refiere a cosas que producen los sistemas naturales que benefician al ser humano, ¿no? Procesos, más que cosas, procesos. Y por ejemplo, la polinización. Aquí vemos a un abejorro chino, Bombus dalbomi, que desafortunadamente cada vez está menos presente, pero es un polinizador y que puede polinizar no solamente plantas nativas, sino también puede polinizar algunas plantas de importancia económica y se puede, y así lo hacen un montón, polinizan y eso es un servicio ecosistémico. O sea, si tenemos sistemas naturales cercanos, pero en armonía, en relación fluida con los sistemas productivos del ser humano, podemos tener este beneficio de la polinización. La biodiversidad también ofrece posibilidades de control de plagas en el caso de los cultivos. Hay muchos cultivos que son atacados por plagas que dada la característica de monocultivos irrumpen y se hacen presentes en grandes cantidades, pero los ambientes naturales pueden proveer de enemigos naturales de estos herbívoros. Y puede ser subsidiado entonces el ambiente para controlar a las plagas, tanto principalmente insectos que se alimentan de otros insectos. Los sistemas naturales también nos proveen de una enorme cantidad de recursos genéticos insospechados y también nuevas especies que muchas de ellas pueden convertirse en alimentos, lo que va en línea con la idea de seguridad alimentaria, de alimento para el futuro. Por ejemplo, maqui. El maqui es una especie nativa que tiene tremendo potencial antioxidante. Los ambientes naturales también tienen beneficios desde el punto de vista de la retención de agua. Sabemos que es escasa. Los ambientes naturales también amortiguada y también logran evitar los deslizamientos de tierra, que cuando se deforestan se producen desplazamientos de tierra, aluviones. Las plantas también, digamos, los sistemas naturales ofrecen una gran cantidad de posibilidades en términos de medicinas, de medicamentos, a través de, por ejemplo, las plantas medicinales. Un poco para terminar, ¿qué pasa? Estamos viviendo lo que se llama la tragedia de los bienes comunales, la tragedia común. Porque muchos de nosotros pensamos que estamos operando bien, muchos de nosotros pensamos que individualmente lo estamos haciendo bien, incluso racionalmente pensamos que hacemos lo correcto, pero lo que estamos haciendo es sobreexplotando un recurso que es limitado y que deberíamos compartir
coordinadamente, no como individuos. Eso es importante, tenemos que organizarnos para que esto no siga ocurriendo y no pensar simplemente en términos individuales. Podemos hacerlo con acciones pequeñas, pero hay que organizarse también de otra forma. Nos enfrentamos, tomando esa misma idea, nos enfrentamos ahora a la tragedia, una global, ¿cierto? Que hay un desafío importante, y ocurre que, como dice este señor Barry Schwartz, eh, que es una persona que es filosofía y que hace de la contingencia, ¿cierto? Hay una tierra, una atmósfera, una fuente de agua, pero hay 6.000, bueno, ya 7.000, 8.000 millones de personas que la comparten, pero la compartimos deficientemente. ¿Y qué ocurre? Y lo vemos, los ricos están sobreconsumiendo y los pobres esperan impacientes para unírseles, ¿ya? Y eso no puede ocurrir. Muchas gracias, eso es mi mensaje final. Quería pasar el aviso de que en la Universidad de Talca tenemos un centro de energía aplicada donde estudiamos estas cosas y también un doctorado en la Universidad de Talca. Aprovecho para pasar el aviso. Muchas Eso, gracias, Claudio. Claudio. Entonces, Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de nuestro bien, público bien. que ha seguido de forma muy interesante esta gran charla que tú nos brindaste hoy. Y te quiero comentar algunas consultas que nos han dejado en nuestro muro de Facebook. Por ejemplo, Pablo González Vergara Okay. nos comenta que te pregunte, ¿cuál cree usted que será el mayor desafío de las ciencias considerando estas variables ambientales? Claro, la magnitud del cambio climático, yo creo que es un tremendo desafío. Resulta de que revertir la alta concentración de CO2 en la Tierra resulta difícil. Hay un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, del Centro de Cambio Climático, en que publicaron un trabajo muy bonito sobre la cantidad de CO2 que deberíamos producir individualmente para evitar que la temperatura suba. Y aún así se ve difícil. Eran algo así como 5 toneladas anuales son lo que cada uno produce, que deberíamos producir, porque no podemos dejar de producir CO2, pero debemos tratar de producir lo menos posible. Entonces, para la ciencia es un tremendo desafío, y hacer investigación que vaya en ese camino. Yo diría que es el desafío más importante, porque de ahí, de la mano de eso, está un montón de cosas. Se me viene mucho a la mente eso, y que no lo estamos haciendo. Siguen produciéndose autos a combustión, y tenemos que encontrar la forma de desarrollar tecnología para que eso ocurra, de promover el desarrollo de cultivos vegetales en nuevas áreas, por ejemplo, donde aparentemente es imposible. Eso yo creo que es un desafío importante. Claudio, ¿cómo afecta el cambio climático a la biodiversidad de nuestro país? Bueno, lo que pasa es que el cambio climático digamos, se han generado modelos de escenarios de cambio climático y que tiene que ver con, por ejemplo, mayores fluctuaciones en las temperaturas, cambio en los regímenes de precipitaciones, en las partes donde antes precipitaba nada, ahora se proyecta más precipitaciones, como en el norte. Las temperaturas máximas y mínimas también se proyecta que van a ir fluctuando, además del aumento del CO2. Entonces, esto afecta a los patrones de conducta, de distribución y abundancia que vienen desarrollando las especies por siglos, por millones de años incluso. Entonces, este es un escenario en que muchas especies quizás se adapten, ¿cierto? Especies nativas, y otras van a extinguirse. Entonces, de esa manera afecta a la biodiversidad, puede cambiar la composición específica. Algunos procesos que son de tipo más ecosistémico es probable que se mantengan, pero la capacidad de respuesta de los sistemas en sus distintos niveles puede verse afectada. No lo sabemos también. Esto es un escenario nuevo que se puede proyectar teóricamente, pero
cómo se desarrolla, lo vamos a ir viendo, tenemos que irlo monitoreando. Profesor, otra consulta desde Quilpué nos preguntan, ¿qué está ocurriendo con el Peumo? ¿Qué está ocurriendo con el Peumo? Sí. No sé qué está ocurriendo con el Peumo, pero se habla de que el Peumo es una planta muy especial. Yo he escuchado mucho de eso. Yo tengo acá mi planta de Peumo, pero sé que el Peumo tiene, bueno, como muchas plantas nativas, tiene una capacidad de adaptación, una facilidad para desarrollarse en varios ambientes. Lamentablemente es muy poco ocupado, pero específicamente no sé qué está ocurriendo. El quillay, por ejemplo, es una planta muy parecida, que también tiene muchas propiedades, una planta que crece fácilmente, que yo pienso que debería ocuparse más para ornamento, por ejemplo, en las calles, más que plantas introducidas. Pero no sabría decir que exactamente qué está ocurriendo con el Peumo en términos de su biología. No te escucho, Claudio. Profesor, para ir terminando Ya, también, por el honor al tiempo, una de las ya. preguntas que nos dicen es como por la desinformación que está pasando, que usted comentó mucho en su charla sobre la, sobre la desinformación. Entonces, Desinformación, ¿ya? desinformación y, por ejemplo, lo ejemplifican en esta noticia. Mariano Malesbrán nos comentó que en las noticias informaron que casi 500 murciélagos fueron atacados con fuego en Perú por temor al coronavirus. ¿Cómo podríamos evitar la desinformación con la gente y evitar estos episodios? Por ejemplo, todo esto que está pasando con los ataques a la biodiversidad por desinformación. Claro, claro, es un problema complicado porque lo que debe ocurrir es que la gente aprenda a tomar decisiones basadas en evidencia. Todos nosotros tenemos que aprender a que si tomamos una decisión tenemos que tomarla basada en evidencia. Nosotros y que todas las autoridades, ¿cierto? Toda la sociedad debe y está en condiciones de acceder a información y tomar una decisión fundada. Para eso se requiere mucha educación, se requiere que desde chicos comprendamos, desde pequeños comprendamos que nuestras acciones tienen consecuencias y que si queremos el bien, tenemos que hacerlo completamente bien. O sea, una decisión que no puede ser tomada a la ligera, eliminar algunos animales. Uno debe comprender que hay situaciones que pueden ser extremas y de desesperación. Hay que estar ahí, ¿cierto? Para a lo mejor estar sometido a ese temor que puede tener la gente, que es fundado también en el momento en que vivimos, pero uno espera que toda decisión de este estilo se tome con más información. La gente tiene que acercarse a las fuentes de información más cercanas, digamos, por ejemplo, en Chile uno puede ir a las universidades, puede ir al SAG, antes de tomar una decisión de ese estilo. Y claro, es verdad, hay mucha desinformación, hay mucha noticia falsa también, y es difícil aprendiendo esto, de saber cuál es la fuente de información más concreta. Claudio, yo te quiero agradecer como desde el equipo de Explora Maule de la Universidad de Talca ¿Ya? por tener la gentileza de haber compartido tus conocimientos con nosotros hoy, pues en esta gran charla con varios temas de interés y sobre todo por tu generosidad de compartir estos conocimientos. Yo creo que estamos en tiempo para que los científicos compartan y eviten esta desinformación que muchas veces está causando grandes problemas en la sociedad. No, todo un agrado. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad y sigan en esta senda de difundir la ciencia. Muchas gracias. Okay, Un saludo a toda la comunidad. Así que les damos las gracias y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Chao, chao.